Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 26 del libro de Génesis. Gloria al Señor. Vamos a ver qué nos enseña Génesis en este día. Conforme a la nueva traducción viviente, se lo voy a leer. Génesis capítulo 26, verso 1. Un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempo de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Gloria a Dios. No se le olvide, que lo que enfatiza es que había hambre. Había azotado, dice, una terrible hambre en la tierra en el tiempo de Abraham. Amén. Gloria al Señor. Y dice del verso 2: el Señor se le apareció a Isaac. Isaac era hijo de Abraham. En el tiempo de Abraham hubo hambre. En el tiempo de Isaac hubo otra hambre. Dice, y le dijo, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Amén. Dios le dijo: no desciendas, no pidas ayuda a los egipcios. Haz lo que yo te digo. ¿Qué tan importante es el oír y el obedecer la voz de Dios? Amén. Dios le habló, Isaac estaba oyendo que le dijo: no desciendas. Hasta ahí vamos bien. Pero le dijo: haz lo que yo te digo. Verso 3, que le dijo: vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia. Amén. Fíjese bien, Dios le habla y le dice: no busques ayuda, no desciendas a Egipto, haz lo que yo te digo. Y Dios le dice: quédate aquí. Amén. Yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Todo esto le iba a pasar a Isaac si obedecía la voz de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros oímos la voz de Dios, hay que obedecerla. Dios no nos habla solamente para que nosotros digamos que Dios habla. Dios nos habla para que nosotros obedezcamos su voz. Y Dios le estaba diciendo: haz lo que yo te digo. Y le dijo: vive como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia. Amén. Si Isaac obedecía a Dios, Dios iba a estar con él. Dios iba a bendecir a Isaac y Dios iba a bendecir su descendencia. Lo primero que vemos aquí es que Dios le dijo a Isaac: obedéceme. Mire lo que dice ahí en el verso 3 al final: tal como le prometí solemnemente a Abraham tu padre. Primero, Dios le dice que le obedezca. Segundo, lo que Isaac iba a recibir era porque Dios ya se lo había prometido a Abraham su padre. Era una herencia de Abraham para Isaac. Dice la Escritura: tal como lo prometí solemnemente a Abraham tu padre, haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas. ¿A quién se lo prometió? Abraham.
Y le estaba diciendo a Isaac: si tú me obedeces, yo voy a hacer en ti lo que le prometí a tu padre. Amén. Dice: haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham, ¿qué dice? Me escuchó y obedeció. Le dijo: no desciendas a Egipto, número 1. Haz lo que yo te digo. Número 2, todo esto que hemos leído, dice Dios, lo voy a cumplir en ti, porque yo se lo prometí a Abraham. Abraham me escuchó y me obedeció. Amén. Dice: yo haré esto porque Abraham me escuchó y me obedeció todos mis requisitos. Todos, no algunos. Abraham obedeció todo, no algunos. Y Dios bendijo a Isaac. ¿Usted quiere que Dios bendiga a sus hijos? Uy, no se oyó. Ya sabe para dónde voy, ¿verdad que sí? ¿Usted quiere que Dios bendiga a sus hijos, que sean bendecidos? Aquí está el secreto. Que oír la voz de Dios, dice, y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. ¿Cuántos saben si Isaac fue bendecido o no? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos dicen amén que sí? ¿Por qué cree que fue bendecido? Amén. Entonces Isaac se quedó en Gerar, donde Dios le dijo. No se fue, ahí se quedó. Cuando los hombres que vivían ahí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca. ¿Quién era Rebeca? La esposa de Isaac. Su esposa, él le dijo: es mi hermana. Tenía temor de decir: ella es mi esposa, porque pensó: me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después, Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Al instante Abimelech mandó llamar a Isaac y exclamó: es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste: es mi hermana? Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó a Isaac. ¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa?, exclamó Abimelech. Uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella, y tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Entonces Abimelech dio esta orden a todo el pueblo: cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. Dios estaba guardando la vida de Isaac y de Rebeca. Dios los estaba protegiendo, porque había una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Amén. Y Abraham había oído la voz de Dios y había obedecido, dice, todo. Isaac también obedeció a Dios. Le dijo Dios: no desciendas. Se quedó donde Dios le dijo. Y cuando tú obedeces la voz de Dios, Dios te protege donde tú estás. Cuando Dios le dijo a Isaac: no desciendas a Egipto, quédate. Isaac se quedó y Dios le envió su bendición. A Abraham le pasó lo mismo. Dos cosas que nos enseña: cuando oímos a Dios hay que obedecerlo. Amén. Mira lo que dice el verso 12. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año,
cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque ¿el Señor qué? ¿Por qué lo bendijo? Lo bendijo porque obedeció y porque tenía la promesa que Dios le hizo a su padre. Amén. Gloria a Dios. Pero Isaac aquí nos da una lección a nosotros también. ¿Se acuerdan del verso 1? ¿Cómo empezó? Que había ¿qué? Hambre en la tierra. No había llovido, no había agua. Pero Isaac, como tenía la bendición de Dios, no se movía por las cosas naturales del mundo. Voy a hacer una pregunta. Le voy a dar 3 segundos para que me conteste. ¿Cuántos de ustedes son bendecidos por Dios? Entonces no debemos actuar como el mundo actúa. ¿Dónde están los que decían amén? Isaac sembró cuando nadie sembraba. Los demás no sembraban porque no había lluvia. Y si sembraban, ellos pensaban que no iban a cosechar. Pero había alguien ahí que tenía la bendición de Dios, que él sabía que lo que él tenía venía de arriba, venía del Padre de las luces. Él sabía que Dios podía hacer lo que nadie podía hacer. Isaac sembró cuando nadie sembraba. Y no sembraban porque estaban guiándose por los sentidos naturales. Pero nosotros, cuando tenemos la bendición de Dios, tenemos otro sentido que se llama fe. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que cuando sembró en ese año, cosechó 100 veces más grano del que había sembrado. Cosechó. ¿Cómo era posible si no había lluvia? ¿Cómo era posible si todo el mundo se estaba muriendo de hambre? Había una gran hambre en la tierra. Pero Isaac oyó y obedeció a Dios. Y cuando tú oyes la voz de Dios y practicas lo que oyes de la palabra de Dios, yo te garantizo, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. No es solamente oír. Dice la Escritura, verso 12: cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. ¿Cómo lo bendijo? Verso 13: se hizo muy rico. Su riqueza siguió aumentando. ¿En qué tiempo estaba viviendo Isaac? De hambre, de escasez, de temor. Pero cuando todo el mundo estaba quedando en la miseria, cerrando negocios, no sembrando porque no había lluvia para cosechar, Isaac estaba bajo la bendición de Dios. Y dice la Biblia que ese año cosechó 100 veces más grano del que había plantado. Se hizo rico y su riqueza seguía aumentando y aumentando y aumentando, porque la bendición de Dios era sobre él. Dice ahí en el verso 14: adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. ¿Por qué le vino todo esto? Uno, porque Dios cumple su palabra.
lo que Dios le había prometido a Abraham, le dijo: yo solo prometí a tu padre, lo vas a ver tú y tu descendencia. Amén. 2, porque Isaac también oyó la voz de Dios: no desciendas a Egipto. Hay gente que se cambia de iglesia, que porque en esta iglesia Dios no bendice, y se va a otra y tampoco lo bendijo, y luego se va a otra y tampoco lo bendijo, y anda recorriendo todas las iglesias, que porque en esta iglesia no hay un cambio, que porque en esta iglesia y anda de aquí a allá. No es la iglesia. ¿Qué oyes y cuánto obedeces? Uy. ¿Qué oyes y cuánto obedeces? Y por eso andan brincando de un lugar a otro. No, es que aquí no pasó nada. No, es que aquí. No, es que allá. No, es que... no es eso, hermano. Dios bendijo a Isaac porque oyó su voz y obedeció. Pero hay gente que quiere que Dios haga como ellos quieren, no como Dios dice. Dice que se hizo tan poderoso, tan rico, que los demás le tuvieron envidia de lo que Dios estaba haciendo con él. Amén. En tiempo de crisis, de hambre, y quizás nosotros, México o el mundo entero, está padeciendo la pandemia. Están cerrando los negocios. Está difícil. Pero si tú eres bendecido por Dios, hay una gran diferencia, ¿verdad que sí? Era tiempo de hambre, pero tenía la bendición de Dios. De tal manera que todo lo que sembraba, Dios lo aumentaba y lo multiplicaba y lo multiplicaba, y cada vez su riqueza era más grande, y cada vez más bendecido, y cada vez más próspero. Y dice que adquirió muchos rebaños, ovejas, ganados, siervos, de todo. El hombre, en otra versión dice, se hizo altamente poderoso en tiempo de crisis, en tiempo de hambre. ¿Cuál es el secreto? Saber oír a Dios y obedecerlo. Ese es el secreto. Saber oír a Dios y obedecerlo. Dios le dijo a Isaac: quédate aquí. Y lo bendijo. Donde Dios te planta, ahí te va a bendecir. Amén. Donde Dios te planta, Él va a enviar su bendición si tú oyes su voz y la obedeces. Amén. Mucha gente puede pegar gritos y decir: Dios me va a bendecir, Dios me va a bendecir, Él dijo que me iba a bendecir, Él me dio su palabra, Él me prometió bendición. Pero hasta ahí llegó. Mire, la escritura, la palabra de Dios, cuando Dios te habla, te pone una condición, quieras o no. Él dice: da. ¿Qué va a pasar? Se os dará. Si tú das, Él te bendice. Hay una condición para que me bendiga. ¿Cuál es? Dar. El que pide, ¿qué tengo que hacer para recibir? Pedir. ¿Verdad que sí? Entonces, lo que Dios le hizo a Isaac, le habló, pero Isaac tenía que hacer algo: obedecer la voz de Dios.
Y dice que le obedeció al pie de la letra. Cada palabra, los requisitos que Dios le puso, Isaac los cumplió y fue bendito en la tierra donde Dios le dijo que se quedara. Donde había escasez, donde había hambre, ahí Dios lo bendijo. Dele un aplauso al Señor. Se hizo muy rico, siguió aumentando su riqueza, adquirió tantos rebaños de ovejas, de cabras, manadas de ganado, siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lado, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. ¿Qué tal? En tiempo de hambre, el único que levanta del polvo al pobre es Dios. Amén. Cuando parece que todo se terminó, si tú oyes la voz de Dios y la practicas, Él te va a bendecir. Escúchame bien. Una cosa es que tú trabajes mucho y que tengas cosas y que te esfuerces, y otra cosa es la bendición de Dios. ¿Me escuchó? Otra cosa es la bendición de Dios. Hay gente que trabaja desde la mañana hasta la noche y no ve a su familia y deja de venir a la iglesia y luego dice: Dios me ha bendecido. ¿Aló? Gloria a Dios. La bendición de Dios, hermano, es por oír a Dios y obedecerlo. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. ¿Usted quiere la bendición de Dios sobre su vida? Cumpla dos requisitos. Oiga la voz de Dios y obedezca, y Dios te va a bendecir. Te va a hacer altamente poderoso. Que los demás van a decir: ¿cómo le hace este? Allí en tu trabajo van a decir: pero si gano yo más que él. ¿Cómo? Se llama bendición de Dios. O él gana mucho menos que yo y vive mejor que yo. Se llama bendición de Dios. Es por oírlo y hacerlo. Padre, en el nombre de Cristo, yo te doy gracias por tu palabra. Te ruego que bendigas cada persona que hoy nos está oyendo, nos está mirando. Oro para que ellos practiquen lo que oyen de tu palabra, que no tengan temor, que lo que tú les has hablado, Señor, es el principio de la bendición. El obedecer, Señor, determina la bendición tuya sobre nuestra vida. Isaac oyó cuando tú le hablaste y le dijiste: no desciendas a Egipto. Ahí se quedó y fue bendito, se hizo altamente poderoso. Yo te ruego, Dios, cada persona que oye tu voz, que no tengan temor, Señor, obedecerte, aún en tiempo de crisis, aún en tiempo de enfermedad, aún en tiempo del problema que están confrontando, que caminen bajo tu voz para que sean benditos. Yo ligo toda obra del diablo, todo espíritu del diablo que liga sus mentes, que liga, Señor, sus vidas, la echo fuera
en el nombre de Cristo. Declaro sano al enfermo, libre al cautivo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.